Seguimos en el tema para pasar al análisis de la minuta de Banxico y también de las cifras de inflación en Estados Unidos. Estados Unidos lo hacemos con la colaboración de Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil de Cibanco. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte y tenerte también en el programa. Muy bien, Víctor, estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Contento de verte. Qué bueno, gracias, Jorge. ¿Qué lectura tienes de la minuta del Banco de México? Uno de los mensajes principales, no sé si coincidas, es que ante un balance de riesgos para la inflación sesgado al alza, pues se debe mantener la cautela en la conducción de la política monetaria, ¿no? Muy interesante lo que vimos en la minuta porque vimos una reacción de Banxico completamente defensiva a la volatilidad en la última reunión. Y después el dato de inflación que observamos la semana pasada, de junio, pues te hace pensar que la inflación está en una zona compleja, que a lo mejor debería mantener Banxico un poco más de cautela. Pero en las minutas notamos también que abren la posibilidad o el riesgo y el miedo a un enfriamiento económico. Le pusieron mucho énfasis a que la demanda se está enfriando y que esto va a ayudar o que va a terminar contribuyendo en enfriar la parte subyacente de la inflación, que es la que les gusta. Entonces, como comentaste tú hace rato, a lo mejor la inflación Banxico se podría esperar, esperando que mejores datos de inflación, no moviendo la tasa de interés, y en algún momento del año hacerlo un poco más agresivo o aprovechar que hay una euforia en el mercado internacional sobre que la Fed a lo mejor empiece a bajar tasas en septiembre para adelantarte un poquito y reducir el amplio margen que tiene o el amplio diferencial que tiene con Estados Unidos. Sí. La minuta reitera lo que se indicó en el comunicado de junio, ¿no? De que hacia adelante la Junta prevé que el entorno inflacionario permita discutir ajustes en la tasa de referencia. La pregunta es si un recorte de tasas estará fuera de la mesa en la reunión de agosto, sobre todo después de estos datos de inflación en junio que comentabas ahora. Bueno, la gobernadora comentó antes del dato de inflación que estaba abierta la posibilidad de esta decisión. A mí me sorprendió que en la minuta estuvo un poco más enfático, como que sí tenían ya considerado bajar la tasa en la reunión de agosto. La pregunta, como dices, es si el dato de inflación ya los sacó de esta idea, si los hace perpetuar un poquito más. Yo creo que la mayor probabilidad es de que no muevan su tasa, pero creo que sí está abierta la posibilidad a que se animen a hacerlo. La presión muy fuerte que se vio en la inflación está en los productos agrícolas, y los productos agrícolas tienden a ser temporales, ¿no? La presión en precios. La preocupación que uno puede tener es que esta presión en los productos agrícolas se alargue y entonces contamine otros productos importantes en la economía, como son los alimentos, fondas, restaurantes, pero por un aumento de un mes, 2 meses, normalmente no tiene ese contagio. Yo creo que ahí está la disyuntiva, que tanto Banxico está dispuesto a aguantarse en momentos donde la economía mexicana parece ser que está enseñando una desaceleración o un enfriamiento que pudiera incrementarse si se mantienen las tasas tan altas en México, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa con el tipo de cambio del peso? Está recuperando terreno de manera continua, ¿no? A principios de mes estaba en 18,36, hoy ya está por debajo de 18,80. Sí, bueno, se quitaron las noticias que le preocuparon al mercado, lo que explicó que subiera tanto el tipo de cambio, esta preocupación del inversionista sobre posibles cambios constitucionales en el Poder Judicial. Esta noticia se ha apagado, ya no hay más noticias al respecto, hay discusión abierta en el Congreso, y entonces el mercado voltea a ver otras variables que antes le tenían afectación, y en específica es esta especulación del mercado sobre cuándo la Reserva Federal en Estados Unidos podría empezar a bajar tasas de interés. Aquí hay una disyuntiva, porque también los integrantes de la Fed quisieran esperarse un poquito más a tener más información y quizá bajarla hasta noviembre, diciembre, pero el mercado le apuesta de lleno a que sea en septiembre, ya le urge que baje la tasa de interés, y entonces el mercado lo notamos ahí, y con ello todo lo que le rodea. Los tipos de cambio están eufóricos, todos haciendo rally,
con esta apuesta que es endeble, porque en el mes que entra el dato puede salir no tan bueno y corregirnos rápidamente, ¿no? Sí, sí, justo sobre Estados Unidos te iba a pedir tu análisis sobre el reporte de inflación, ¿no? de junio, se publicó esta mañana, muestra una moderación en los precios que incluso supera lo anticipado por el mercado. Empieza a haber más señales de enfriamiento económico, ¿no? Estados Unidos. Empieza a haber un poco más señales de enfriamiento económico, lo vimos en el ISM manufacturero, en los servicios que normalmente adelantan, pero el mercado laboral sigue bastante sólido y esto nos ha enseñado en meses anteriores. La economía norteamericana ha sido bastante resiliente a las altas tasas de interés. El dato de inflación fue muy bueno para Estados Unidos porque parecía que estaba estancada la inflación y esto que se vuelva a ir en dirección a la meta del Banco Central estadounidense es buena noticia. El problema es que todavía vemos muy restringido o muy rígido los precios en servicios, en vivienda, que son los que quizá están impidiendo que baje a la velocidad que quisiera ver la Reserva Federal. Sí, en sus comparecencias de esta semana, el presidente de la Fed, Jerome Powell, evitó referirse a un posible cronograma, ¿no?, de recortes de tasas, insistió en que la política monetaria se guiará por los datos que vayan surgiendo, pero pues tras este informe del índice de precios, los operadores siguen viendo el primer recorte en septiembre, como decías ahora. El debate está en si la Fed optará por recortar la tasa una vez en lo que resta del año o hasta 2 veces, incluso antes de las elecciones presidenciales, ¿no?, en Estados Unidos. Así es, el debate está en si empieza en septiembre y si lo hace en septiembre tendrá oportunidad para bajar 2 veces o esperarse hasta después de las elecciones, noviembre o diciembre, y nada más lo haga en una ocasión. Todos sabemos que aunque se retrase en este año, el año que entra va a acelerarse y la tasa se va a acercar a la normalidad. Muy probablemente cerremos el próximo año abajo del 4% en la tasa de Estados Unidos. Pero hoy el mercado está ya muy desesperado en ya empezar a ver un ciclo de bajas en tasa de interés para poder recomodar portafolios de riesgo. De acuerdo. Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil de Cibanco, agradecido contigo, como siempre, por compartir en el programa tus reflexiones sobre la coyuntura económica. Saludos y que tengas una buena tarde. Gracias, Víctor, que estés muy bien. Te mando un abrazo. Gracias.